tardes a todas y a todos y bienvenidas a nuestra conferencia de hoy, que forma parte del ciclo de conferencias que realizamos en el marco de la Comunidad de Prácticas de Educación Sexual Integral. La Comunidad de Prácticas de Educación Sexual Integral es un esfuerzo conjunto del Programa Ciencias Sociales y Salud de Flaxo, UNFPA Lacro, UNESCO, y cuenta con el apoyo también de Flaxo Virtual. Y es un espacio gratuito y post curso para todos aquellos que participan y que realizan el curso internacional de educación sexual integral que aquí es de Flaxo. Así que bueno, hoy vamos a dar lugar a nuestra conferencia. Nuestro conferencista es Diego Rossi. Lo voy a presentar brevemente. Muchas y muchos ya lo conocen a Diego porque Diego Rossi es el coordinador del programa de Uruguay de Educación Sexual Integral. Además, coordina el curso internacional de Educación Sexual Integral de Flaxo y, bueno, es facilitador también de la Comunidad de Prácticas de Educación Sexual Integral. Así que vamos, muchos y muchas ya han tenido contactos e intercambios con Diego. Es un gusto contar con su presencia hoy aquí como conferencista, pudiendo compartir con todos nosotros los resultados de la evaluación que han hecho en Uruguay. Realmente siempre hablamos de que la evaluación de los programas de educación sexual integral es una deuda pendiente y bueno, en este caso felicitamos mucho a Uruguay y a Diego por haber emprendido este paso de evaluar, de ver después de tantos años, ¿no? Que el programa está desde el 2008 en Uruguay también, ver qué está sucediendo, cómo son los resultados. Así que bueno, le damos la palabra a Diego y bueno, damos la bienvenida a todas y todos los que nos están escuchando. Diego, te paso la palabra. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, Karina, y bueno, realmente muchísimas gracias a todas y a todos los que están del otro lado para escuchar y compartir el camino que desde el programa de educación sexual de Uruguay hemos iniciado ya hace 12 años, hace 10 años que estamos en las aulas y hace 12 años que el programa se instala en la política pública uruguaya, promoviendo estos temas que durante mucho tiempo estuvieron silenciados. No era que no se abordaran, sino que estaban, me parece que no estaban explícitos en el trabajo cotidiano de las aulas. Y bueno, a partir de una decisión política, primeramente, se instaura el programa de educación sexual aquí en Uruguay. Yo voy a tratar de compartirles en este breve rato que vamos a intercambiar los resultados, primeramente por dónde va el programa, cuál es nuestra forma de trabajo en las aulas y después cuáles son los resultados que nosotros hemos constatado a partir de esta evaluación que hemos desarrollado en nuestro sistema educativo. Esta evaluación, ya lo digo de antemano, fue financiada en su mayoría por el Estado, por la Administración Nacional de Educación Pública, quien es que rige la educación en nuestro país, y con un apoyo puntual del UNFPA, que abordó, solventó un grupo de técnicos que analizaron los datos de la evaluación para la implementación y para la lectura de los datos del programa. Nada, me interesaría compartir esto. Nosotros en el Uruguay entendemos, y se instaló así el programa de educación sexual, como una política pública, que es consecuencia de un proceso político para realmente provocar cambios en las y los chicos y sobre todo también para garantizar los derechos
de los estudiantes en el ámbito educativo. Por eso decimos que esto es una política pública que va acompañada por una serie de iniciativas que exceden al ámbito educativo, que son del ámbito sanitario, del ámbito social, que conforman una serie de iniciativas que el Estado ha instalado para realmente promover que los derechos de las niñas y de los niños fueran realmente ejercidos por ellos y de los adolescentes fueran realmente ejercidos por ellos. También la idea es que nosotros al instalarlo como política pública exceda a los periodos de gobierno y realmente sea una situación que se instale como una acción del Estado y no de los gobiernos. El programa de educación sexual tiene un marco institucional que allí lo expreso rápidamente. Hay resoluciones propias del sistema educativo que son del año 2005 que promueven la instalación del programa. Y después hay una serie de leyes que allí me he quedado corto con la enumeración, pero tenemos la Ley General de Educación, la Ley del Derecho de Salud Sexual y Reproductivo, que son posteriores a la instalación del programa, pero que lo que hacen es dejar por sentado, dejar con peso de ley que la educación sexual debe existir en todo el sistema educativo nacional. Y luego también el país ha ratificado a lo largo de estos años una normativa internacional que también se aúna con esta normativa y estas resoluciones del sistema educativo y que promueven la educación sexual como un derecho. Entonces tenemos allí, desde la Carta Universal de los Derechos Humanos hasta la Declaración de México, o lo que falta allí también, bueno, no está allí puesto, el Consenso de Montevideo, que se transforman como parte del marco jurídico uruguayo y que coadyudan a la implementación de la educación sexual en el ámbito. Hay algunas cuestiones que el programa han sido, en el contexto internacional, ha sido catalogado como una buena práctica. Y tal vez aquí yo rescato dos elementos que nosotros entendemos que son fundamentales a la hora de desarrollar esta propuesta de educación sexual. Nosotros implementamos la educación sexual en todo el sistema educativo al mismo tiempo. A partir de determinada fecha, todo el sistema educativo, desde inicial hasta formación docente, empezó a trabajar en educación sexual. No fue algo progresivo, fue algo que se instaló en todo el sistema. Por supuesto, tomando las diversas modalidades de acuerdo al subsistema, que ahora lo voy a explicar, pero con esas adecuaciones se implantó desde inicial hasta formación docente. Y otro elemento que para nosotros lo defendemos mucho es el tema de que los docentes que brindan la educación sexual, los docentes que están encargados de asumir la responsabilidad de trabajar estos temas con las y los chicos, son docentes del sistema. Son docentes no que llegan al sistema porque son especializados en educación sexual, sino que son docentes del sistema que se especializan en educación sexual. Son conocedores de la cultura institucional a los cuales el sistema educativo los forma en educación sexual. Entonces teníamos docentes de dentro del sistema que eran, en el caso de educación media, docentes de historia, de filosofía, de física, de química, de matemática, que tuvieron una formación en educación sexual para trabajar el tema en el ámbito educativo. Y aquí voy a tratar rápidamente de contar cómo nosotros curricularizamos la educación sexual en los distintos subsistemas. Nosotros tenemos cuatro grandes subsistemas. Uno es el que es educación inicial y primaria,
que abarca la población de los 3 a los 11 años, y allí el que trabaja el tema es el maestro de clase. Todos los maestros de clase deben abordar, porque lo tienen en su programa educativo, los contenidos conceptuales de la educación sexual que están insertos en el área del conocimiento social, en el área de la naturaleza y en el área de la educación corporal. Es allí en esas áreas que nosotros, por las cuales nosotros pretendemos transversalizar los contenidos de educación sexual y por lo tanto el docente de aula, el que está cotidianamente con las niñas y los niños, es el que debe abordar los temas de educación sexual. Esto tiene, lo decimos ahora y después lo vamos a reforzar, puede tener sus cosas positivas, pero también tiene elementos que son negativos o que debemos mejorar para que realmente esto se efectivice en el cotidiano de las escuelas. Luego tenemos un subsistema que es la educación secundaria, que allí están los chicos entre los 12 y los 17 años. Allí se creó una figura que es el referente de educación sexual, que hay uno por cada centro educativo, por lo tanto todos los liceos, que es así como los llamamos nosotros en el país, los 330 liceos del país, tienen un docente referente en educación sexual. Este subsistema además tiene incursiones, tiene trabajos con el Centro de Recursos para Estudiantes Ciegos y de Baja Visión, o sea que allí hay un trabajo con las chicas y los chicos que son ciegos o con baja visión y hay unas estrategias particulares de educación sexual. Después tenemos también un trabajo, se han creado profesores articuladores regionales de educación sexual, que esos son mandos medios en los temas de educación sexual para que realmente el trabajo en el territorio sea apoyado por otros docentes. Y después, a partir de hace 2 años, tenemos en los contextos de encierro, allí donde las personas privadas de libertad cumplen sus años de reclusión, tenemos, para los que no completaron la educación media, tenemos también educación sexual para estas personas que están privadas de libertad. Tenemos otros 2 consejos, le llamamos nosotros consejos, que es el de educación técnico profesional y el de formación en educación. El de educación técnico profesional, allí tenemos un taller, no es el referente que le hablaba anteriormente, sino que allí es un taller como si fuera una asignatura que se llama Educación para la Sexualidad y la Adolescencia, que es un taller obligatorio en primer y segundo año de las personas que están en este subsistema de educación técnico profesional. Y también tenemos en este subsistema toda una estrategia de formación para los encargados de los internados rurales. Este grupo también tiene una modalidad rural, son chicos entre 12 y 17 años que viven una suerte de internado en el medio rural, sobre todo para aquellas carreras que tienen vínculo con el agro y por lo tanto pasan toda la semana en ese centro educativo y allí estamos trabajando con los responsables de los internados rurales. Y después, algo que también nosotros entendemos que ha sido de vital importancia es la existencia de una formación previa, o sea, cuando las y los docentes están estudiando su carrera, su formación, tenemos un taller obligatorio de educación sexual en el segundo año de 30 horas. Entonces, nosotros allí nos aseguramos que todos los docentes que salen del sistema educativo tienen una aproximación a la temática de educación sexual. Por supuesto, después en lo que es la formación hay cursos de especialización, hay cursos de formación en servicio, hay cursos para trabajar lo que es el mapa de ruta en los temas de abuso y de maltrato sexual en niños. Allí entendemos que tenemos que también poner mucho las miradas, muchas energías para poder
formar a los docentes que entendemos es de vital importancia en estos temas. Hasta aquí entonces lo que yo les contaba que era la presentación del programa. Es así como el programa de educación sexual está en Uruguay. Luego de tantos años de estar en las aulas, de tener algunas evaluaciones nacionales y de lectura internacional en torno a cómo está siendo la educación sexual en Uruguay, entendíamos que era necesario la realización de una evaluación que nos permitiera ver cómo estábamos, cómo estaba la implementación de la educación sexual en nuestro sistema. Aquí me gusta traer siempre esta frase de Giorgi, porque si nosotros al comienzo decíamos que la política pública era para promover cambios, pero también estos cambios siempre está la idea de que los cambios deben de procesar conflictos y por lo tanto tenemos que enfrentar resistencias, asumir fracasos y regresiones, pero mantener siempre esta convicción de que aquello de que fue siempre de un modo puede ser diferente. O sea, tal vez la forma, la evaluación nos puede indicar que eso que nosotros planteamos como algo cristalizado puede ser diferente. Y es en eso que tenemos que centrarnos, en mirar, en pensar que lo que estamos haciendo tal vez o no debe sufrir algunos cambios, pero siempre y siempre manteniendo esta idea de que lo que hacemos puede ser diferente. Es en este marco que nosotros comenzamos a pensar y planteamos lo que era la evaluación del programa de educación sexual. Como decía Karina, es importante, nosotros entendemos de vital importancia el desarrollo de estrategias de evaluación. No entendemos los procesos educativos sin que existan estas miradas, estas lecturas y relecturas de lo que hacemos. Cuando nosotros presentamos la evaluación hace un mes aquí en Uruguay, Sergio Mereman, un colega que nos acompaña en estos cursos y también nos acompañó allí en la presentación, planteó el concepto de que muchas veces las evaluaciones son como cuando nadie dice que la evaluación es algo malo. La evaluación tiene buena publicidad, buena fama, pero realmente a la hora de implementar la evaluación siempre tenemos reticencias. Él lo asimilaba a el psicólogo. Todos decimos, es bueno ir al psicólogo, tenemos que ir al psicólogo, pero siempre cuando en el momento de enfrentarnos al psicólogo, muchas veces generamos estrategias para no concurrir o resistencias o lo dejamos para el próximo mes. En los temas de evaluación siento que a veces pasan estas cuestiones, como tenemos el miedo de ponernos a que otros nos lean cómo estamos. Nuestro objetivo general era conocer esto, conocer cómo el programa de educación sexual está incorporado a nivel institucional y cómo los distintos actores articulan acciones en el marco de este programa en cada subsistema. Si bien hay un programa que es de todo el sistema educativo, también hay singularidades en cada uno de los subsistemas que nos interesaba conocer qué es lo que estaba pasando y también nos interesaba conocer qué es lo que las y los chicos entienden que pasaba. Esta evaluación, ya vimos el objetivo general y tenía algunos objetivos específicos que tratamos de para dar respuesta a estos objetivos específicos, tratamos de utilizar diversas técnicas. Algo
si algo es complejo en los temas de evaluación, es la evaluación de un programa de educación sexual. Allí nos ponemos ante la incertidumbre de qué evaluamos. Evaluamos si los índices de embarazo en la adolescencia han descendido, evaluamos si los chicos y las chicas conocen o no de las enfermedades de transmisión sexual, evaluamos el impacto que esto tiene en los vínculos entre las chicas y los chicos. O sea, son infinidad de variables que tenemos que tener en cuenta y por allí es lo que pensamos de establecer técnicas de recolección de datos que se pudieran adaptar al sistema educativo, al subsistema, y también se pudieran dar cuenta de la complejidad de estos temas. En el primer objetivo específico, nosotros queríamos ver cómo se habían incluido las prácticas pedagógicas, las metodologías en el abordaje de la educación sexual. Entonces, allí tratamos de hacer una encuesta online para maestros y entrevistas con docentes de educación media. Allí llegamos a 450 maestros, es una muestra representativa de los centros educativos públicos urbanos de todo el país, y a docentes de educación media, que son muestras representativas para la realización de entrevistas a referentes del programa de educación sexual en media. Ustedes recuerden que en educación media nosotros tenemos 350 docentes, 330 docentes en todo el país en educación secundaria y aproximadamente 200 en educación técnico-profesional. De allí que se hicieron de los 19 departamentos del país, se aplicó esta entrevista, a 13 departamentos. Luego queríamos conocer y analizar cuáles eran las percepciones de los estudiantes de educación media, aquellos a los que nuestras acciones estaban dirigidas, sobre todo con respecto a la implementación de la educación sexual en los espacios curriculares. Y allí hicimos una encuesta a estudiantes de tercer año de enseñanza media, o sea, estudiantes que ya han pasado los años obligatorios de la educación sexual, y allí de un universo que teníamos de 2.400 estudiantes, de 2.414 estudiantes, recogimos la entrevista de 2.013 estudiantes. Y esto también es una muestra representativa de los centros urbanos de educación media de todo el país. Y también después nos interesaba ver cuáles eran las percepciones de los docentes, de las personas que estaban estudiando para ser docentes. O sea, cuáles son las percepciones de los estudiantes de formación docente sobre su formación en educación sexual y su visión sobre la factibilidad para desarrollar actividades curriculares en las áreas de sus prácticas. Y allí lo que armamos fueron grupos de discusión con los estudiantes de formación docente, 6 grupos de discusión, 3 en Montevideo, la capital del país, y 3 en centros de formación docente del interior del país. Bueno, y ahora vamos a comenzar a compartir con ustedes algunos de los resultados de esta evaluación, algunos de los temas que nosotros dicen a la hora de implementar la evaluación en el sistema uruguayo. Yo no quiero aburrirlos mucho con los números, pero sí allí con las flechas trato de simplificar cuáles son las cuestiones que se ven de forma positiva y cuáles son las cuestiones que deberían mejorarse. Esta diapo intenta dar cuenta de la encuesta a maestros, a estos maestros que se ocupan de los chicos de 3 a 11 años. Allí los docentes, sobre todo los que ya han tenido una formación específica en educación sexual, hay un abordaje de los contenidos
lo ven como muy importante, se ve como interesante, el abordaje de contenidos relativos a los vínculos afectivos, a las cuestiones de género y también a los aspectos biológicos. O sea, estos docentes plantean que la formación en educación sexual le ha permitido trabajar estos temas de manera más natural, de manera más cotidiana, poderla verla inserta en el trabajo de aula. Y esto va unido con una valoración muy positiva de la calidad de la formación que recibieron por parte de los cursos que el propio sistema da. O sea, la valoración, la valoración de que las instancias de formación que el sistema educativo le da para estos temas específicos es de importancia y es valorada y es solicitada para que esto se amplíe. Y esto, bueno, tiene también su contraparte, porque como les decía hoy, los docentes de educación inicial y primaria son todos los docentes del país los que tienen que trabajar estos temas. Por lo tanto, todavía nos quedan población para formar. Entonces allí tenemos un pedido de aumentar la formación específica en educación sexual en estos, sobre todo en este grupo que no está formado. Y también esto, ¿qué pasa? Tiene también una directa incidencia con que esos docentes que no están formados tienen una renuencia a trabajar temas como diversidad sexual, salud sexual y reproductiva, violencia doméstica e intrafamiliar. O sea, vemos como aquellos que realmente el programa no ha podido llegar tienen dificultad para incorporar estos temas en el trabajo diario. Y también tienen una baja percepción de estos instrumentos que el programa tiene, que son los centros de documentación y referencia que tenemos distribuidos en todo el país, y aquellos docentes que no están formados no los reconocen. El propio sistema entonces no tiene buena prensa, no tiene buena propaganda en relación a estos centros de documentación y referencia. Esto que nos habla como el valor y la importancia de la formación docente en estos temas, como en aquellos docentes que no están formados no lo incorporan a su plan de educación anual, no los incorporan en el trabajo cotidiano, no tienen la visión de cuáles son los recursos que tienen a nivel comunitario. En educación media, y aquí está incorporando los docentes de secundaria y los de enseñanza técnica profesional, vemos cómo los docentes ven su rol de docente de educación sexual, lo valoran de gran forma. Lo valoran de gran forma porque lo entienden como se ven como que contienen y que intermedian en situaciones complejas en el centro, aparte de su intervención educativa puntual. O sea, son referentes en el centro para temas que tienen vinculación con la educación sexual o tienen vinculación con aspectos que hacen a la discriminación, son referentes en su lugar de trabajo. Esto también se une a alguna encuesta que ha hecho los colectivos de la diversidad sexual en Uruguay, donde rescatan que el único intermediario en el centro educativo es el referente de educación sexual. O sea que este tema realmente aparece en varias encuestas como que el referente de educación sexual, el docente de educación sexual formado, es un elemento que tiene un rol importantísimo en la institución educativa. También se valora muy positivamente cómo este rol de educación sexual, el rol del educador de educación sexual, le permite articular con otros actores en el territorio, ¿no? También valoran que son acompañados, valoran el acompañamiento que el programa les da a lo largo del año lectivo
y también valoran la flexibilidad de los contenidos y del programa que lo pueden adaptar a las realidades del país. Son señaladas como dificultades este tema de la relación con los colegas y con los equipos de dirección. Puntualmente se señala, pero es importante ver cómo a veces nosotros apuntamos las baterías de la formación a los docentes que dan esta materia, pero nos olvidamos que el ámbito educativo está formado por muchos docentes, tengan o no formación, y que es importante entonces también que aquellos docentes que no tienen vínculo o que no van a dar directamente educación sexual, tienen que tener una aproximación a esta temática, porque si no surge este tema, que conflictos con colegas o con equipos de dirección que a veces no entienden qué es lo que se aborda en el aula. También los docentes plantean que potenciar la llegada a las familias, plantean cómo esto tiene que realmente potenciarse, y después eso es un reclamo bien, digamos, doméstico, porque ahí ellos plantean que como docentes en su carrera docente necesitarían un acompañamiento más periódico o un acompañamiento de cuál es su accionar a lo largo del año. Y después en el interior se señala esto que les planteaba también al principio, aumentar las oportunidades, ellos dicen de capacitación, nosotros decimos que son instancias de formación, especialmente en el interior del país. Ahora vamos a centrarnos en los estudiantes de educación media, en lo que los chicos dicen que les brinda la educación sexual. Allí vemos que el programa de educación sexual tiene una cobertura del 90%. Esto dicho por los chicos. Recuerden que los alumnos de educación media tienen un referente que no les tiene por qué dar una clase de educación sexual, sino que tal vez el referente trabaja con el profesor de historia, es el profesor de historia el que da la clase, y los chicos ven una clase de historia, por más que esa clase, si es por ejemplo las historias de las familias en el siglo XVIII y XIX, fue elaborada con el referente de educación sexual. Entonces los chicos ven una clase de historia donde se abordan temas de educación sexual, pero están presentes ante una clase de historia. Esto creemos que es así dado por esto de la cobertura del programa del 90%, ya que como les dije, el programa llega a todos el ámbito, el sistema educativo es obligatorio, por lo tanto la cobertura es del 100%, pero aquí vemos la percepción de los estudiantes en relación a la educación sexual. Los estudiantes nos dicen que la educación sexual, el programa de educación sexual, les permitió recibir información de utilidad, adquirir conocimientos prácticos, conocer derechos, entre otros ítems que luego se los voy a nombrar. Y aquí aparecen los temas de mayor interés para ellos. Plantean que las enfermedades de transmisión sexual, los temas de salud sexual y reproductiva, los temas de violencia doméstica e intrafamiliar y violencia sexual son de interés. Aquí hay que hacer una salvedad, que todos aquellos temas, también lo vamos a ver adelante, pero todos aquellos temas que miran a la educación, a los temas de la educación sexual como de riesgo, o sea, todos los temas que hacen a las enfermedades de transmisión sexual, a la salud sexual y reproductiva, a la violencia, tienen un mayor interés entre las mujeres que entre los varones. O sea que aquí también el género, hasta en los temas que movilizan, nos tiñe, y tenemos una diferente valoración en relación a los temas de mayor interés por parte de los estudiantes. Aparecen como cuestiones negativas. Hay una diferencia en la exposición del programa entre las diversas modalidades de educación media.
lo que les comentaba al principio, la referencia entre los referentes y el docente de aula. Y hay temas que aparecen de menor interés como género, vínculos afectivos, diversidad sexual y erotismo. Esto nos interpela a cómo el sistema educativo realmente creemos que trabajamos estos temas, pero a los chicos realmente esto aparecen como temas de menor interés cuando entendemos que también aquí hay una gran responsabilidad de nosotros como docentes por no poner en agenda estos temas para trabajar en el ámbito educativo. Aquí vamos a entrar más a cuestiones que aparecen, que nos sacan, aparecen en las encuestas a los chicos. Hay un 92% de los chicos que conoce al menos un método anticonceptivo, y allí tenemos 88% conoce dos, 57% conoce tres o más métodos anticonceptivos. Los métodos más mencionados, bueno, son el condón, la píldora anticonceptiva y el DIU. Hay un 90% que conoce al menos una ETS. Hay un 73% de los estudiantes que expresa saber qué hacer ante una posible falla del método anticonceptivo. Y esto también se une al tema del IVE, de la interrupción voluntaria del embarazo. También tenemos un alto porcentaje de chicos que eh, sabe de la existencia de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Esto también, lo que le decía al comienzo, cuáles son los avances, no como sistema educativo y sistema que trabaja la educación sexual, sino como país, los logros que como sociedad ha conquistado para ejercer el derecho de todos. Y aquí hay temas que no son imputables, si hay buenos porcentajes, no es solo imputable a el ámbito educativo. En las cuestiones que hay mayor duda o de cuestiones que aparecen disminuidas, que también lo estábamos viendo eh, anteriormente, es esto que nos plantea que el 56,6% está en desacuerdo con que la homosexualidad está determinada genéticamente. Uno quisiera que la mayoría estuviera en desacuerdo con esta afirmación, pero aún tenemos un amplio porcentaje, un 40 y pico de chicos que entienden que la homosexualidad está determinada genéticamente. De ahí entonces que el desafío a nosotros como docentes, al programa de educación sexual, realmente en trabajar los temas de la diversidad sexual es imperioso trabajarlos y profundizarlos en el aula. Bueno, y después hay opiniones divididas, que de esto lo voy a aclarar un poquito más adelante. Bueno, y allí tienen a lo que contribuyó la educación sexual, ¿no? En la educación sexual que los chicos recibieron. El 89% nos dice que les permitió recibir información de calidad, el 85% adquirir conocimientos prácticos, el 84% conocer más mis derechos, aclarar dudas sobre mi sexualidad, plantear temas de interés para el grupo y cambiar las actitudes y las conductas un 65%. Si bien nosotros decimos, bueno, es un porcentaje alto, entendemos que hay allí temas que tenemos que profundizar, ya sea esto de poder, lo que hablaba anteriormente, el tema de los temas de diversidad sexual, y tenemos que, por ejemplo, aumentar que el porcentaje que la educación sexual les permita a los chicos aclarar las dudas. Eso es un programa de educación sexual. Bueno, aquí es algo más como de casa, es en relación al cambio entre la modalidad de un subsistema al otro, cuál es los porcentajes de los chicos que
dicen haber recibido educación sexual en porcentajes. También lo comentamos anteriormente. Aquí tenemos en relación a también cómo el programa está desarrollado en educación media, aquí tenemos cómo en la propuesta de haber tenido 10 o más veces educación sexual es más grande en educación técnico profesional, el que tienen ustedes más a la derecha, porque allí es una materia obligatoria en relación a la que está en el centro, que es el Consejo de Educación Secundaria, es una materia, es una propuesta transversal. Entonces allí está la diferencia. Aquí en la gráfica del medio, en la columna del medio, el docente de educación sexual puede haber trabajado con otro docente y tal vez la clase que reciben los chicos no es una clase tradicional de educación sexual, pero sí es una clase que contempla todos los temas de educación sexual, aunque no se llame de educación sexual, y de allí entonces la diferencia, los grados de exposición al programa. Voy a tratar de apurarme porque estoy ya pasado de tiempo, pero aquí me interesa mostrarles cómo los chicos y las chicas ven al docente de educación sexual. Entonces, miren el alto porcentaje de docentes, de los chicos que dicen, el docente escucha las dudas, escucha las quejas, le dedica tiempo suficiente a cada tema, explica con claridad los contenidos, mantiene un buen clima de trabajo en clase, utiliza material complementario. Y allí tenemos un bajo porcentaje cuando propone actividades interesantes y trabaja en forma coordinada con otros docentes del centro educativo, un 32,5%. Allí pueden tener varias lecturas, una es la que yo hice anteriormente. Aquí igual lo que nosotros nos interesa es que en el saldo, en lo que leí son los saldos, los saldos son altos en relación a lo que las chicas y los chicos consideran que cómo se desempeña su docente de educación sexual. Bueno, aquí también el saldo en relación a cuáles son los temas de interés para los chicos. Aparece, como les decía hoy, los temas de las enfermedades de transmisión sexual, la salud sexual y reproductiva, la violencia doméstica, la violencia de género, la violencia sexual, el género, los vínculos afectivos, la diversidad sexual, los aspectos biológicos y el erotismo tienen muy poco, o al menos se manifiesta con muy poco interés por los chicos, y siempre los temas que hacen a la sexualidad como riesgo aparecen mayor porcentaje en las mujeres. Allí lo señalo, el erotismo es el único tema donde el interés de los varones supera ampliamente al de las mujeres. Mujeres están mucho más cercanas a una visión de la sexualidad en tanto problema. Esto en realidad también nos hace ver como programa, como sistema educativo, cuáles son los lugares en los cuales debemos poner mayor énfasis. Bueno, también son afirmaciones que los chicos hacen, acuerdo con que tengo derecho a decidir sobre mi salud sexual y reproductiva, aparece entre el 93 y el 90%. Estoy en desacuerdo con que como mi pareja me quiere mucho, debo contarle todo el tiempo dónde estoy y qué hago, 81 y 74%. En desacuerdo con que es mi obligación mantener relaciones sexuales con mi pareja, entre el 81 y el 77%, y acuerdo
con que el placer es un componente importante de la sexualidad. Allí vemos, entonces, aquí nos decimos, bueno, aquí hay un trabajo de los docentes de educación sexual en relación al tema de los vínculos, al tema de los derechos. Ahí decimos, bueno, hay un porcentaje de chicos importantes que se nota que han trabajado los temas de educación sexual. Bueno, y aquí estamos finalizando ya. Aquí estamos los resultados de los estudiantes de formación docente. Todos los estudiantes de formación docente, un amplio porcentaje, plantea esto, como la educación sexual la entienden como un área pertinente y primordial y que debe incorporarse en la currícula de todos los distintos niveles educativos. Esta aseveración también nos hace ver como algo que ya está, ellos lo plantean que debe hacerse. También allí vemos que hay un problema de desconocimiento, entonces por lo tanto también una interpelación a nosotros a trabajar estos temas que son temas de comunicación hacia la interna de ese subsistema. Ellos plantean también que estos temas, cuando se plantean los temas de educación sexual en formación docente, se habla mucho más del tema, esto es un tema muy importante, esto es lo que surge predominantemente en los grupos de discusión. También ellos dicen que reciben un seminario de educación sexual, pero que ese seminario debe profundizarse, debe tener una carga horaria más alta. Es un seminario de 30 horas, la mayoría de los seminarios en formación docente tienen esa carga horaria. Recuerdo el seminario de derechos humanos, el seminario de dificultades del aprendizaje, que tiene aproximadamente esa carga horaria, pero los docentes, los estudiantes de formación docente entienden que este seminario debe profundizar su carga horaria. Por lo tanto, si bien dicen que necesitan más, les debe haber interesado como para pedir que este se amplíe. Y plantean que hay carencias de protocolo de actuación en situaciones puntuales relacionadas con la sexualidad de las y los estudiantes que surgen en los centros educativos. Esto también para nosotros es una interpelación porque Uruguay tiene varios y en cada uno de los subsistemas protocolos de actuación, pero evidentemente en formación docente esos protocolos de actuación no están siendo suficientemente trabajados. Se refleja en lo que aparece en los grupos de discusión. Las personas que desarrollaron esta evaluación plantearon una serie de recomendaciones. Yo aquí traje algunas para compartir con ustedes. Nos recomiendan profundizar los mecanismos de relacionamiento con las familias y con los actores de la comunidad. Recomiendan que potenciar que las y los estudiantes participen más en la definición de los contenidos. Plantean que hay que ampliar la oferta de formación en la temática, especialmente en el interior del país, y plantean también que a partir de estos momentos poder desarrollar un sistema de monitoreo y evaluación del programa a efecto de facilitar la rendición de cuentas y del aprendizaje. Para nosotros esta evaluación ha sido algo realmente interesante, por más que ustedes vieron que había cuestiones que interpelaban al programa. También les decía al principio, las cosas no tienen por qué seguir siendo como venían siendo, para eso son las evaluaciones, para poder cambiar, ver el camino que estuvimos recorriendo, si hay que tomar un nuevo rumbo, si hay que reestructurar alguna forma de implementación en algún sistema. Lo que nosotros sacamos como altamente positivo son las respuestas que las y los estudiantes brindan en los temas de educación sexual. O sea, es importante estos temas que hacen a el ejercicio al derecho que tienen a ejercer sus derechos, los temas vinculados a su salud sexual y reproductiva,
y también los temas que hacen a cómo ven al docente de educación sexual, que lo ven como un referente, como una persona que puede ser un puente con el resto del sistema educativo. Por lo tanto, nosotros, como decíamos al principio, estamos muy contentos con haber llegado a este punto. Ahora los desafíos son, a la luz de estos comentarios, de estas recomendaciones, poder hacer los ajustes necesarios. Por aquí entonces sería la presentación de la evaluación del programa. Agradezco la atención, yo sé que me pasé de tiempo, pero no sé, Karina, si quieres hacer alguna consulta, alguna pregunta. Bueno, Diego, sí, muchísimas Hola. gracias, Diego, por tu presentación. Realmente muy interesante contar con estos resultados porque, bueno, muestran cómo el programa está yendo por el camino deseado, ¿no? En cuanto a lo que se quiere lograr con los y las estudiantes en esto de que conozcan, digamos, sus derechos, de que tengan un espacio, de que la educación sexual integral realmente es mucho más que esta información sobre aspectos de la educación sexual tradicionalmente transmitidos, ¿no? Con los temas biológicos. Así que realmente muy interesante todo lo que contás. Vamos a abrir el espacio a preguntas. Aquí había un comentario primero de Mary, que decía que a mayor formación la mirada es más integral y dice, en las situaciones de colegas con formación restringida, el tratamiento se reduce a lecturas biologicistas en las que se sienten más seguros. Sí, por supuesto, o sea, allí es el gran desafío, Mari. A mí me parece que la seguridad está en las lecturas biologicistas. Entonces, nosotros debemos complejizar la formación. Históricamente, la formación en educación sexual se centró en estos temas del riesgo y es el camino más seguro. Entonces, como tú dices, debemos, debemos primero formarnos. A mí me parece que el gran desafío es la formación de todos nosotros para poder abordar estas complejidades. No creo que sin formación podamos trabajar estos temas. Y ahí es el gran desafío, que todo el sistema educativo nacional esté en clave en cultura de educación sexual. Porque también lo que pasa es que tal vez podemos tener docentes formados en la complejidad, pero insertos en una institución educativa que tiene una cultura biologicista. Y entonces allí están las grandes luchas de los docentes que trabajan la educación sexual de esta manera más compleja con aquellos que dicen, bueno, la educación sexual hay que enseñar cómo usar el preservativo y allí nos quedamos. Entonces comparto contigo realmente, Mari, eh, que la formación no puede ser restringida, que la formación tiene que ser integral, que la formación tiene que ser permanente y que los docentes que trabajan en educación sexual tampoco se deben quedar con esa formación que recibieron, sino que permanentemente estar Bien, actualizándola. acá Diego están escribiendo, veo que está escribiendo Fernando y también Mari nuevamente, así que esperamos a ver los comentarios de Fernando y Mari. Vale. Sí, yo pensaba un poco, mientras van escribiendo, cuando comentaban los resultados, ¿no? De los temas que a los chicos y chicas menos les interesan, si más que nada es por la forma en que se dan, ¿no? El tema de género, diversidad, o que no se dan, o la forma en que se dictan, ¿no? Esos temas, que posiblemente sí se trabajan, pero de alguna forma que necesita ser reformulada. Eh, Sí, sí.
Sí, a veces es, a mí me parece que también eso, bueno, por supuesto, que es o que no se da o la forma que se da no posibilita que Ujú. ese tema aparezca. A mí igual a, a mí como coordinador de un programa nos preocupa que esos temas sigan apareciendo en el discurso de los chicos, estos temas. O sea, a estos años recorridos del programa, sería necesario que estos temas, que los temas que hacen al riesgo tuvieran una mejor una peor prensa y tuvieran una mejor prensa aquellos temas vinculados con la diversidad sexual, con el género, que realmente son los estructurantes, ¿no? Yo siempre digo, por más que los chicos sepan cómo usar un preservativo, si no trabajan cuestiones que hacen al género, al vínculo con el otro, por más que sepan, no lo van a usar. Y también nos interpela, es nosotros como adultos. Muchas veces sabemos cómo usar los métodos anticonceptivos, pero en determinadas situaciones no los usamos, pero y eso no es porque no sepamos, sino por cuestiones que hacen a estas cuestiones más fundantes, que no están en los mecanismos de uso, sino que están en cómo nos construimos como personas, cómo entendemos que es la construcción del Bien. vínculo con el Bueno, otro. aquí tenemos dos comentarios para ir cerrando. Uno es de Fernando Álvarez García, que es tutor del curso de educación sexual integral aquí en Flaxo también. Y Fernando dice muy claro todo, como educadores y referentes de educación sexual uruguayos hemos visto el rol de Diego, ¿no? Tu rol en el de liderazgo en la y de la promoción de la educación sexual en Uruguay y te agradezco, ¿no? Muchas gracias. Después también está un comentario de Mari, ¿dónde está? También diciendo todo lo que yo pasó. Sí, Mari plantea, Sí, agradece todo lo sí, 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 Mari plantea temas que son centrales, ¿no? El tema de género, de la diversidad, que bueno, que nos involucran como, que son esos temas realmente los que nos involucran como, nos involucran en lo afectivamente, y bueno, y son los más complejos para sí, abordar. como ustedes dicen, bueno, esto que son los temas donde tal vez se requiere más formación también, ¿no? Porque son a veces los menos trabajados en los cursos, en las formaciones, así que bueno, son puntos a... Claro, Adriana plantea esto, lo que yo también dije hace un rato. Nosotros tenemos docentes que se formaron muy bien hace bastante tiempo, pero es necesario la actualización permanente. Nosotros allí plantea cómo las coordinadoras de educación secundaria y de educación técnico profesional, dos colegas que permanentemente están promoviendo junto a nosotros cursos de actualización docente. Allí es el tema que nosotros debemos, o sea, Uruguay logró tener la educación sexual en el ámbito educativo. Hoy lo que debemos profundizar es la formación de esos docentes, la actualización permanente de esos docentes en estos temas. En educación sexual, en historia, en geografía, el docente no puede quedarse con el saber que aprendió en su formación inicial. Tiene que actualizarse, si no, eh, estamos repitiendo cosas de hace 10 años y realmente no vamos a generar ningún cambio de esta forma. No Eh, sé si el de Adriana ya lo leíste, están escribiendo Loren y Cecilia, así que esperamos a sus comentarios y ya si les parece vamos cerrando por el horario. ¿Mm? Y bueno, quienes estén en la comunidad de prácticas van a poder continuar los diálogos con Diego a través del foro de la conferencia en la comunidad de prácticas, así que vamos a dar la posibilidad de continuar la discusión. Vemos a ver si aparece algún otro comentario. sí, está bien, Adriana, agradezco a ver, Adriana plantea también otra variable que es el tema de
también si estos temas que aparecen no aparecerán porque son los más trabajados y también que existen buenas prácticas. Yo no estoy diciendo la no existencia de buenas prácticas. Tenemos excelentes docentes, excelentes prácticas en los distintos subsistemas que realmente son que uno no podía pensar cuando se instaló el programa que pudieran tener este desarrollo. Pero esta visión de poder mirar estas cuestiones también es interesante, es decir, ¿por qué seguimos poniendo, o los chicos siguen poniendo los temas de, vinculados al riesgo como los de mayor interés? Y también algo que hay que tener en cuenta es que no son todos, sino que son las chicas las que ponen estos temas como de mayor interés. Y también en los temas de erotismo aparecen los chicos que hablan de más erotismo que las chicas. Entonces, bueno, realmente ahí me parece que el trabajo con una perspectiva de género es para seguir profundizando. Acá, bueno, Cecilia también dice que le parece muy bueno que hayan realizado la evaluación, que es fundamental para pensar cómo han venido trabajando y cómo continuar. Y esto de que no es casualidad que los temas que me interesan los biológicos y de salud sexual. Bueno, sí, esto era un poco lo que comentaste recién, ¿no? De que tiene que ver con que fueron los temas tal vez más trabajados también por los docentes. O sea, los temas que nombran los chicos como de riesgo son porque un poco son los que también están más en el ámbito educativo, ¿no? Que está vinculado también con eso. Así que también es... Sí, me voy a mover porque se está acabando la batería de mi computadora y se ve que el enchufe allí. Esto, lo que planteas... No, pero... No, lo que allí Lorena está planteando, disculpen, pero se está acabando la batería, no entiendo por qué. Estas cosas pasan. Muy bien, ahí sosteniendo el enchufe con la mano. Sosteniendo el enchufe con la mano. Bueno, no, le comentaba a lo que apuntaba Lorena, me parece que es en relación a el vínculo del desarrollo del programa de educación sexual y si hay una disminución en el embarazo en adolescentes. En realidad esa variable nosotros no la hemos desarrollado hasta el momento. Lo que sí sabemos es que el embarazo en la adolescencia hoy en Uruguay, este año, el año pasado, hubo menos embarazos en la adolescencia que en años anteriores. O sea que, bueno, no, eso, como te decía, no es una responsabilidad exclusiva del programa estos logros, pero bueno, entendemos que también el programa debe haber colaborado con este tema. Bueno, ahí estamos, Cecilia está escribiendo el último comentario y ya si les parece vamos dando por cerrado el encuentro. Agradecemos, Diego, muchísimo tu tiempo y bueno, compartir estos resultados que son realmente un ejemplo para tomar todas las intervenciones que uno da de educación sexual integral, de cómo la evaluación tiene que ser un componente necesario y a tomar en cuenta, sea esto a un nivel local, un nivel de una escuela o un nivel nacional, como en el caso de ustedes. Y que bueno, que va esto de evaluar es realmente complejo, ¿no? La educación sexual, pero es posible. Es complejo, pero posible y bueno. Complejo, posible y bueno, a ver, es como la mayoría de edad. Yo siempre digo que la evaluación es como la mayoría de edad, ¿no? Es decir, bueno, uno está maduro como para poder evaluar, para poder entender que es cosas que hay que cambiar y hay que modificar, ¿no? Me parece que por allí irían los comentarios. Bueno, vamos a ver entonces por cerrado después. Está Cecilia Morales escribiendo, pero tal vez en el foro podemos seguir intercambiando. No sé si les parece. Por el horario tenemos que ir cerrando. Cecilia que no está escribiendo. Bueno. Perfecto. Bueno,
Entonces, Perfecto. sí, Parecía agradecemos como a que sí. todas y todos, y especialmente a Diego por compartir este resultado de la evaluación y bueno, por muchas evaluaciones más y por esto de mejorando el Muy día a día bien. este programa, ¿no? Que ha sido siempre un ejemplo en la región y sigue siendo. Así que bueno, muchas gracias. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ha sido un gusto. Y espero entonces los comentarios en el foro para poder seguir intercambiando en relación a estos temas. Te agradezco, Karina, agradezco a la gente de Flaxo Virtual y bueno, y a todos los compañeros que nos acompañan en directo y bueno, y después a través de la grabación a lo largo de estas semanas. Muchísimas gracias. Un abrazo desde Montevideo.